Y les decía que no hay mejor manera, ya está aquí con nosotros el profesor Pampillón, Rafael Pampillón, les decía que no hay mejor manera de analizar ese informe de Mario Draghi, contundente, 400 páginas, que con él. Profesor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, aclaremos que no hemos tenido todavía tiempo de leer las 400 páginas, el informe completo de Mario Draghi, pero sí que hemos visto algunos de esos titulares, hemos analizado ya parte de esos titulares. Por cierto, no hemos hablado de que, entre otras cosas, pide una bajada de impuestos. Eso en España choca especialmente. Él dice bajada de impuestos para las rentas más bajas. ¿Cómo entendemos, cómo explicamos esa receta? Bueno, aquí lo que se intenta es mejorar la competitividad de la Unión Europea. En este momento Europa no pinta nada en el campo de la inteligencia artificial, semiconductores, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Están China y Estados Unidos compitiendo y publicando en las revistas científicas, desde el sector sanitario hasta el sector de la informática. Es decir, Europa se ha quedado atrás. Europa tiene mucho turismo, tiene buenas marcas, tiene Gucci, tiene Rolex, tiene Lamborghinis, pero Europa no compite en la frontera del conocimiento. Y entonces lo que dice Draghi es gastemos dinero para que la industria europea pueda competir con la de China y Estados Unidos. En investigación y desarrollo, por ejemplo, Estados Unidos es el que más gasta, luego gasta China, luego Japón, en cuarto lugar Alemania. Pero toda la Unión Europea gasta lo mismo en términos absolutos que China. O sea que realmente tenemos un déficit tecnológico que nos impide competir. ¿Y por qué? Pues porque tenemos más costes. Las empresas europeas tienen más costes fiscales, más costes sociales, tienen más costes laborales, costes administrativos. Tenemos todo ese campo de la seguridad, de la inclusión, de la igualdad, todos esos costes que han tenido que salir los agricultores a la calle con los tractores para decir que hay que rellenar muchos formularios para poder plantar zanahorias. La burocracia, efectivamente. Burocracia. Bueno, en todo caso, la línea de partida, la línea argumental de partida de Draghi es no todo está perdido, todavía con China y con Estados Unidos, pero para poder jugar ese partido se requiere una inversión mucho más fuerte. Él habla de 800.000 millones al año, lo que supondría, sí, entiendo, un incremento en la inversión de cada país de en torno al 3-4%, porque al final el dinero sale de los mismos bolsillos. ¿Se puede llegar a acometer una inversión de esas características, 800.000 millones de euros al año? La única manera de competir es financiar. Y para financiar hay que pasar en este momento por los eurobonos, entendiendo por eurobono aquellos que emite la Unión Europea y que garantizan todos los países que formamos parte de la Unión. Pero claro, cuando hay países con déficit, los países del sur, Italia, Francia, España, y países que tienen menos dificultades, los que tienen menos dificultades dicen, hombre, ¿cómo garantizamos que también los de abajo van a pagar esos bonos? Pero la única manera de salir de este lío es financiando, y con una financiación mutualizada, es decir, que entre todos emitamos esos bonos que serán sin duda, muy bien recogidos por el mercado de bonos, por el mercado financiero, y eso ayudará sin duda a hacer ese gasto de 800.000 millones al año que pide este informe de Draghi. Y otro de los grandes titulares de ese informe es en el que Draghi dice, bueno, a lo mejor convendría repensar los plazos de la política de reducción del uso de combustibles o de, digamos, la energía que no es precisamente verde. Él dice, vamos a replantearnos ese calendario porque quizá lo que estamos haciendo es ir hacia una excesiva dependencia energética de China si prescindimos demasiado rápido de los combustibles fósiles. Esto, en los tiempos que corren, casi chirría. Chirría porque Alemania ha cerrado sus plantas nucleares, España tiene un plan de cierre de las centrales nucleares, que es una energía muy barata. Alemania ha tenido que quemar carbón y mucho petróleo, y entre esos costes de los que hablaba antes hay el coste energético. Estados Unidos es productor
y exportador neto de petróleo y de gas. China recibe el gas y el petróleo muy barato de Rusia. Nosotros ahora se nos ha encarecido mucho la energía y somos campeones mundiales de energías verdes, los que pagamos más por las emisiones de CO2, en las subastas, en los derechos de emisión. O sea que lo que ha dicho Draghi es, hombre, tampoco tenemos a los primeros de la clase, porque hay otros que contaminan más y pagan menos. Y sobre todo, además, dice él, hacerlo de manera coordinada, que ese calendario claro, seguramente sea, digamos, no tan diferente entre un país y otro. Y hay algo de lo que habla también Draghi, y es del envejecimiento de la población europea. Por desgracia, decíamos, y además aquí hablamos mucho de este asunto, decíamos, por desgracia, España está a la cabeza en el envejecimiento, no solo de la Unión Europea, sino que somos junto a Japón, o justo por detrás de Japón, el país más envejecido del mundo. En cambio, y es lo que queremos analizar ahora, vamos a saludar también a Alejandro Macarrón, que es el coordinador del Observatorio Demográfico del CEU. Alejandro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Digo, en cambio, a pesar de detectar el envejecimiento de la población como un problema, y además un problema de los principales, incluso para la economía de la Unión Europea, nos ha llamado la atención y hemos echado en falta que entre esas 400 páginas del informe de Draghi aparezca alguna medida, no sé, por ejemplo, de apoyo a las familias o para fomentar la natalidad, ¿no? Es impresionante, porque es que además, vamos a ver, si no nacen niños, el problema de competitividad de ahora será el problema de desaparición de pasado mañana. Es decir, que es un problema que va mucho más allá de la mera competitividad, ¿no? Entonces, no puede ser que se hable de eso como si fuese algo necesariamente irreversible sobre lo que no se puede hacer nada. A mí me ha impresionado, realmente me ha impresionado, aparte de, no es mi negociado principal, pero me ha impresionado el plan de Draghi, porque yo pienso que si los empresarios no invierten y se juegan su dinero, resulta va a ser el sector público más listo que los empresarios en invertir 800.000 millones, ¿no? No sé por qué va a ser más listo el sector público, sobre todo cuando no estamos reconstruyendo, ¿no? Porque el plan Marshall se hace para reconstruir, y es obvio un poco lo que hay que hacer los puentes, hay que hacer tal, hay que dar comida, pero ahora mismo no tenemos ningún problema de eso. Pero vamos, volviendo a mi negociado, de verdad que es decepcionante, terriblemente decepcionante. ¿Qué medidas, a tu juicio, se deben incluir en un plan de recuperación para la Unión Europea que no aparecen, como dices tú en tu negociado, que no aparecen en el informe de Draghi? Ya que les gusta a los políticos lanzar task forces, ¿no? Fuerzas de trabajo, desde luego habría que hacer un libro blanco, habría que estudiar esto en profundidad. Yo lo he estudiado modestamente, con la medida de mis fuerzas y con otros compañeros, y en el observatorio nuestro lo estudiamos, pero hace falta meter mucho más estudio, ¿no? Pero vamos, las medidas obvias que hay que hacer son, pues, decir a la gente, contar a la gente el problema, contar a la gente lo bueno que es tener niños, lo malo que va a ser una sociedad sin niños, en el código fiscal deflactarlo en función del número de hijos que se tengan, es decir, que si uno tiene más hijos, pues tiene que pagar claramente bastantes menos impuestos, ¿no? Y hay que volver a represtigiar el matrimonio estable, que es el que da más hijos. Hay que facilitar, en definitiva, todo lo que se pueda e impulsar. Eso es lo que el sector público, los gobiernos no pueden conseguir que sí o sí que tengamos más niños, pero tienen obligación de intentarlo. Lo mismo que la sociedad civil. Y creo que eso es realmente lamentable que no lo diga Draghi, que viene además de uno de los países junto con España que están fatal. Si nosotros estamos mal, Italia está incluso un poco peor porque lleva más años que nosotros teniendo pocos niños, ¿no? Es el país actualmente más envejecido de Europa, ¿no? Tiene una pérdida de población italiana desastrosa, ¿no? Y luego, a ver, hay medidas demográficas también importantes, además de la mera natalidad, que hay que mencionar sí o sí, que hay que retrasar sensiblemente la edad de jubilación, porque ahora mismo la edad de jubilación, que se estableció en 65 años, hace 100 y pico años, y que se ha retrasado un poquito en algunos países, entonces una persona de 65 años generalmente era un viejo, ¿no? Y además hacía mucha más gente trabajos penosos que te envejecían más, penosos o duros, ¿no? En la agricultura, albañilería, la industria de antes, que era mucho más insalubre, ¿no? Ahora casi nadie hace trabajos insalubres, ¿no? Entonces, a los 65 años estamos en disposición de trabajar casi todos, o la gran mayoría de la gente, fácilmente 5 años más, ¿no? Ahí, desde luego, hay que hacerlo, hay que retrasar más la edad de jubilación. Y luego está la patata caliente de la inmigración, ¿no? La inmigración bien gestionada se está gestionando muy mal, pero bien gestionada, pues es un recurso valioso, bien gestionada, ¿eh? No digo lo que se está haciendo en España, por ejemplo, que es un disparate, ¿no? De que venga mucha más de la que necesitamos.
Claro, hablabas de la jubilación, de alargar la edad laboral. Draghi en su informe lo que dice es vamos a pasar de 3 empleados por cada jubilado, en la media de la Unión Europea vamos a pasar a 2 empleados por cada jubilado, que esa es una relación que en España creo que ya en buena parte del país se da, 2 empleados por cada jubilado, ¿no? Eso es, y el retraso de la jubilación es una de las cosas que ganas en vena, ganas 2 años, ¿no? Porque retrasas un año, está un año más cotizando y un año menos cobrando cada persona. Es decir, ganas por los 2 lados. Y de verdad que estamos cuando yo era pequeño, desde luego, por ejemplo, una persona de 75 años era un viejo, ¿no? Y ahora veo, pues, la cantidad de gente que conozco en torno a esa edad que está en muy buena situación. E insisto, ya no, casi nadie hace esos trabajos que envejecían mucho. La agricultura, expuestos al sol, jornadas de 12 horas, ya no es así. Hacemos trabajos que nos envejecen menos, hemos comido mejor, nos han cuidado mejor las enfermedades. Por tanto, es que somos... Yo tengo 64 años. Cuando Paul McCartney hizo una canción que era When I'm 64, hace 60 años, cuando tenía 20 y algo años, pensó que cuando tuviese 64 años sería un viejo. Bueno, pues yo acabo de venir de correr 5 kilómetros. Es decir, y tengo 64 años. No es una cosa muy propia de viejos, ¿no? Y como yo, pues casi todo el mundo que está a mi edad, ¿no? Pero vamos, lo fundamental, volviendo a lo otro, o sea, sin natalidad, es que no es solo un tema de competitividad, es que es existencial. Entonces, pero ¿cómo pueden ser tan torpes, necios o algo peor estos líderes que tenemos que no señalen algo tan obvio? Yo soy ingeniero, ¿no? Estudié una carrera relativamente difícil, ¿no? Ingeniería es difícil. La demografía básica es facilísima, es sencillísima. Es que si nace menos gente de la que muere, pues pierdes población, la población envejece y si sigues así indefinidamente, desapareces. De hecho, hemos notado ya, lo veníamos contando también en 13 Noticias, se viene notando ya, hoy que es el día de la vuelta al cole, este invierno demográfico se está notando ya en las aulas, un 2% menos en infantil, casi un 2% menos de alumnos también en educación primaria, de manera que eso es inevitable. Lo del invierno demográfico se nota en todas partes. Donde primero se nota es ahí. Claro. O sea, cuando empiezan a caer los nacimientos, lo primero que notas son los de las guarderías o educación infantil, luego los de primaria, luego los de secundaria, luego los de la universidad. O sea, es como una ola de vaciamiento en la pirámide de edades, ¿no? En las edades de la población. Ya hemos perdido, vamos a ver, ahora mismo están naciendo menos de la mitad de niños que en el año 76 en España, con 12 millones más de habitantes. Y de españoles, de madres españolas, de cada 3 niños que nacían entonces nace solo 1. Por tanto, ha venido inmigración, pero eso no es suficiente, no compensa y además tiene sus dificultades de integración. Los seres humanos no somos fichas intercambiables. Que no nacen españoles, que no nacen europeos. Bueno, pues que vengan personas de otros países menos desarrollados, que da igual. Pues no da igual. Y se está viendo además, se está viendo las fracturas sociales que está viendo en Francia, en Bélgica, en Suecia. Es decir, que la solución no puede ser la inmigración, solamente en parte puede paliar de parte de los efectos y es una solución valiosa si se gestiona bien y si se gestiona mal, como en España, donde hay mucha más de la que necesitamos, dadas las tasas de paro que hay, pues cuesta mucho dinero. En neto no, los inmigrantes que trabajan aportan riqueza, pero lógicamente los que están parados y los españoles que están parados le traen riqueza en un estado de bienestar como el que tenemos, ¿no? Entonces volvemos a la natalidad como única vía a medio y largo plazo. Insisto, a largo plazo sobre todo, pero a medio y a corto el tema de la jubilación es impepinable. ¿Qué es impopular? Bueno, es que estamos en lo de siempre. O si a base de que nuestros políticos no se atrevan a decir cosas impopulares, nos vamos hundiendo poco a poco. Pues Alejandro Macarrón, que es coordinador del Observatorio Demográfico del CEU, gracias como siempre por atendernos. Un fuerte abrazo. Hasta pronto, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, lo que está claro es que la pirámide de población, desde el punto de vista económico, que tiene otras muchas variables, pero desde el punto de vista económico es insostenible. Insostenible. Un apunte nada más. Draghi habla de inversión privada, es decir, de que sean las empresas privadas las que hagan este cambio tecnológico. Pues profesor Pampillón, un lujo como siempre tenerle con nosotros en 13 al día. Hasta pronto.